Bueno, yo antes de entrar en tema, les hago dos de esos avisos parroquiales que tienen que ver con cosas de la ultimísima actualidad, que todavía ni salen los libros de tan actual que es, pero para que se den cuenta de para dónde va el asunto, ¿no? Los videojuegos están por llegar, uno de los productores de Activision, a superar este año los $5.000 millones de facturación, de beneficio. Su juego estrella Call of Duty, que yo no lo conozco, no sé si ustedes lo conocen, ¿sí? Bueno, su juego Call of Duty ha superado en los 13 años 13.000 millones de euros. Eso es es mucho más que son las exportaciones de la Argentina, eso, ¿no? Más del doble de lo logrado por la saga de la Guerra de las Galaxias en 4 décadas. Así que miren la proporción de lo que es el cine y el Internet, ¿no es cierto? Superó más de 4 veces la guerra, lo que en 40 años hizo la Guerra de las Galaxias. Es bastante. Y este tipo, este hombre que se llama Eric Hirshberg, que es uno de los funcionarios de Activision, dice un concepto que es interesante. Los juegos se consumen como el deporte, no como los libros o las películas. Miren qué interesante, ¿no? Está más cerca del consumo como el que es el consumo deportivo que el consumo como los libros o las películas, como si hubiera... En lo que hace a los contenidos sí, pero en lo que hace al medio, que es digamos mi reflexión más pasa por el medio que por los contenidos, por la herramienta, todos los juegos, todos, son simulacros de la acción, de la realidad, todos los juegos sociales, los juegos individuales, todos los juegos son simulacros, es decir, que jugamos para aprender a manejar la realidad. Eso es como si hiciéramos, es para aprender otras cosas, no el juego. El juego en sí mismo no se agota, es un modelo de la acción con la realidad. Y evidentemente el dominio de la realidad está pasando por ese lado, se está desplazando hacia ese lado. Bueno, por ejemplo. Sí, sí. Sí, o el mismo Pokémon, el famoso asunto de Pokémon. Y bueno, sí, pero por eso yo les hago estas reflexiones que las tengo yo mismo porque va muy rápido esto desplazándose nosotros estamos manejándonos con ciertas categorías que pertenecen quizá a un tiempo que ya está terminando, ¿no? No que desaparezca, porque nada desaparece de la noche a la mañana, pero está siendo sustituido por otras herramientas. Hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, esas herramientas se pueden usar para cualquier cosa, así como el cine se usó para promover la Revolución Rusa en el año 22 y se usó para promover el capitalismo desde su nacimiento en Estados Unidos. O sea, que se puede usar para distintas cosas esa herramienta, pero que eso va avanzando de una forma vertiginosa, sí. En el caso de los chicos está bueno el tema de la orientación sobre las cosas que eligen. Porque digo, bueno. Vos hablás del tema de la herramienta, que a veces les estimula ciertas cosas también, que si lo hacen... Efectivamente, pero a la vez, que es lo que siempre se dijo en estos últimos 20 años, cuando veíamos que esto avanzaba, siempre se dijo que los docentes lo que tenían que hacer era capacitarse para enseñar una lectura crítica de esas herramientas, así como nos formamos todos, porque todos lo hemos hecho, en aprender a hacer una lectura crítica de los textos. Ninguno lee inocentemente, ninguno de ustedes va a decir, es verdad porque lo dice el diario, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero por qué? Porque eso fue una práctica, un aprendizaje de la lectura crítica, de la literatura, del periodismo, bueno, pero en cambio la televisión entra de una forma tal que a veces entra sin que pase por ese filtro, por el filtro de una lectura crítica, decir, bueno, ojo, yo me entretengo, es entretenimiento, como dicen los norteamericanos, no es arte, es entertainment, es entretenimiento. Sí, pero a ver qué me quiere decir al mismo tiempo. Si yo me doy cuenta, o sea, el pato Donald no tiene órganos sexuales, ya es un dato raro, ¿no es cierto? Porque uno ve un pato y los patos tienen, ¿no? Y los perros también. Haber inventado unos bichos que no tienen ya es raro, ya es una cosa como para tener en cuenta. Bueno, si uno se da cuenta,
ya está, todo bien, nos divertimos con el Pato Donald. Pero si no te das cuenta, se empiezan a acumular los equívocos, porque hay que tener una lectura crítica de esto. Pero por eso vas a los contenidos, no es que no vas a los contenidos. No. Vos interpretás Sí. los contenidos, no la herramienta. porque No, la no, ya sé. herramienta te sirve para diversas cosas, pero Sí. cuando vos ves que un chico pequeño se pasa horas manejando, escribiéndose Sí. de las cosas que están saliendo ahí, está... No, o lo que pasa ahora con... el cerebro... Y lo que pasa con la publicidad, es decir, que uno está mirando la pantalla y se mete la publicidad, bom, 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 bom. ¿Y eso? ¿Quién pidió permiso para eso? Todos ¿no? los programas que ven en Estados Unidos, sean de moda, de cocina, lo que fuere, por ejemplo, Cablevisión, que no te explico, ¿no? Todos, el contenido número uno que muestran es la competencia. Todo es la competencia. Un modito contra otro modito, un chef contra otro chef, una modelo contra otra modelo, una nena, mi princesita de los 5 años con otra nena, pero todo. Pero cosas graves, porque Cosas no puede graves, ser que sí. hagan una tregua en Siria y le meten el día de la tregua, en donde le meten un ataque por equivocación de Estados Unidos a... No, pero ese Estados Unidos no podemos. Y ahora Bueno. están produciendo material sobre ¿cómo es que se Son dice? cosas serias. Sí. Cosas Están serias. produciendo Ahora, material sobre y el- el racismo. Claro. Tienen problemas con los musulmanes ahora. Entonces, lo que pasaba con los negros antes pasa con los musulmanes ahora. Otro tema es lo que le pasa, para mí, una de las cosas más complicadas de estos juegos es lo que le pasa al cuerpo en relación a estos casos. Ah, sí, claro. Eso para mí es muy fuerte, porque el cuerpo al no gastar energía, toda esa energía queda acumulada y se transforma en violencia en los chicos. Digamos, es bastante heavy eso, por eso los jóvenes están tan locos porque cada vez se mueven menos fisiológicamente. Lo que pasa en la mente es... Y ayer fuimos, por ejemplo, al 3D, de acá del Parque del Conocimiento, que yo salí bastante perturbada, por cierto, porque digo, es fuerte, entre el sonido y la imagen y todo, es algo que yo no se lo recomiendo a nadie que sufra el corazón. Digo, si a los chicos les damos este nivel de adrenalina, porque la verdad que es muy fuerte, después la vida, la verdad que parece como... Muy gris, claro. Claro, Estás en o el sea, aula, está Claro. pasando un poco eso, claro, ¿viste? Como que la vida real, Después lo ubicaron en un cada vez aula, pasa en menos, una escuela. ya es insatisfactoria para los chicos. Bueno, el otro dato que les quiero leer es esto. ¿Cómo están en este momento discutiendo los acuerdos entre Estados Unidos y la Unión Europea? El comercio de bienes y servicios de Estados Unidos hacia la Unión Europea es de 356.000 millones de euros, como si fueran 400.000 millones de dólares. Y a la inversa, 457, o sea, es bastante mayor la cantidad de bienes y servicios que le venden los europeos a los norteamericanos en esta etapa que al revés. Pero lo interesante es esto, que la Unión Europea prácticamente exportan, la diferencia es en los servicios, pero fíjense en esto, patentes y licencias, la Unión Europea importa de Estados Unidos 24% y exporta 33%, o sea que Europa le está vendiendo más ideas a Estados Unidos de las que produce Estados Unidos. Y cuando eso baja a las industrias culturales, el aporte al PBI de las industrias intensivas en la propiedad intelectual, ahí se ve exactamente. Las marcas, por ejemplo, que son un 20% del total, y en el caso de Estados Unidos, y en el otro es el 33% lo que venda. Diseño, miren las cosas que es el 12%, son cifras tremendas, 26.000 millones de dólares de diseño, de patentes de diseño, de los europeos a los norteamericanos, ¿no? Copyright, o sea, ¿no?, que es otro de los valores que hemos manejado nosotros, bueno, son 7.000 millones de euros. Bueno, son cifras tremendas, descomunales, pero que tienen que ver con que hoy en día, que es justamente uno de los temas que se habló en esta reunión que se hizo en Buenos Aires con los economistas, porque dicen que una de las obsesiones del presidente, porque alguien le vino con el cuento de que las industrias de contenido
eran la posibilidad de tener un desarrollo muy grande en la venta, en la recuperación de divisas, y no requieren una inversión tan especial. Lo que hace falta es que la gente esté preparada. ¿Por qué? Porque la creación de copyright, de patentes, de cualquier tipo de idea, bueno, lo que requiere es la capacidad de desarrollo personal y la posibilidad de venderlo en un mercado. Y eso está haciendo como una diferencia, como ustedes ven, entre Europa y Estados Unidos. Es que la idea, la creación intelectual tiene un valor muy especial, no solo, incluso superior al de las industrias convencionales. Pero eso me parece que arranca sobre una idea que nosotros estamos recién hablando, que es la idea de región, porque es la Unión Europea, no es un país con Estados Unidos, sino son... No, son todos, claro, son todos los países con Estados Unidos. Bueno, me sí, parece que sí. ese es el mejor, no sé, lo que mejor podemos aprender, de que Sí, juntos sin podemos duda. mucho más que, naturalmente. que si nos consolidamos como región, podemos llegar a lograr esto y muchas otras cosas más, ¿no? Seguramente, pero por ejemplo, Brasil tiene muchísimas más patentes y marcas que la Argentina, Claro. muchísimas más. Campinas produce la universidad como el 60-70% de las patentes y marcas de Brasil, de todo el Brasil. O sea que es un tema que tiene un valor económico internacional, mundial. Nosotros, por ejemplo, no podemos, tenemos capacidad para hacer software, pero no para hacer hardware, no tenemos la tecnología para hacer hardware. Pero en cambio software está muy desarrollado en la Argentina, se produce mucho software. Nuestro gobernador, la semana pasada, cuando tuvo una reunión en Buenos Aires, hablaba sobre esta idea de región y de la conformación, no sé, geopolítica económica de la región, fortalecimiento. Bueno, ahora vamos a las papas que queman. Son dos temas, los dos en realidad son dos talleres estas materias. Uno es el taller que ya hemos comenzado. Y el otro es la práctica profesional, que está vinculado al trabajo que habíamos hecho anteriormente. Para sintetizarlo, tenemos 5 clases, 4 o 5 por delante. Bueno, en el caso del taller de patrimonio regional, como se había dicho en anterior clase, vamos a tratar sobre el tema de las misiones. ¿Y de qué manera? No desde el punto de vista historicista, que sí pueden ser un antecedente, un enriquecimiento, todo lo que ustedes quieran, pero sobre todo desde el punto de vista de la gestión, para lo cual tendríamos que formar 4 grupos de libre adscripción, que cada uno se ocupe de una misión, de las 4 misiones centrales de la provincia, es decir, San Ignacio Miní, Loreto, Santa Ana y Santa María la Mayor, ¿no? Que es la cuarta. Esas 4, ¿y qué es lo que vamos a ver de esas 4 y en qué va a consistir el trabajo? Bueno, como habíamos visto en un encuentro anterior, acá hubo una reunión en el año 81 en Posadas de la UNESCO con representantes de los gobiernos de Paraguay, de Brasil y de la Argentina, el nacional, junto con la provincia, y ahí se determinó un plan de acción para la protección de las misiones. Ese plan de acción se ocupó de una cantidad de ítems. Entonces lo que tendríamos que verificar es qué se cumplió de eso y cuáles serían las recomendaciones que desde una política pública nosotros podríamos hacer al respecto. Por lo tanto, partimos de una base concreta, que es un documento de base. Este plan de acción, que es del año 81... ¿Ese está en el software de UNESCO? No, ese está, sí, está en UNESCO, pero también está acá. Las cuatro reducciones: San Ignacio, Loreto, Santa Ana. Loreto y Santa María la Mayor. Esas son las 4 en realidad. La reunión fue, digamos, esto, ustedes saben que el mecanismo para la declaración de Patrimonio de la Humanidad pasa primero por una declaración nacional en la cual tiene que haber una declaración de protección nacional, o sea que es Monumento Histórico Nacional, y eso se hizo aquí en el país en el año 43 con respecto a San Ignacio Miní.
Después se incluyeron las otras. En el 43 se hizo esto y se empezó a trabajar para acompañar, esto es un decreto del 17 de diciembre del 43, y en el año 84 se incluyeron estas otras misiones. Y en el 84, cuando se hace la declaración del conjunto de las misiones jesuíticas de los guaraníes como patrimonio de la humanidad, se integra con Santa Ana, Loreto y Santa María la Mayor. Para buscarlo de UNESCO, ¿eso tiene alguno? Sí. Acá yo igual les voy a dejar un documento que es sobre esto específico. Son dos. Uno es de este gran especialista nuestro que ha vivido, no sé si ahora está viviendo allá en el Chaco, que es Ramón Gutiérrez, que es un arquitecto y un hombre patrimonialista extraordinario conocedor de todo el tema de las misiones desde el punto de vista arquitectónico, y el otro es un documento de Marcelo Magadán, donde habla de las misiones, y este es un documento del año 2004-2005. Es decir, que para que un sitio sea considerado candidato a patrimonio mundial, primero debe figurar en una lista indicativa del patrimonio mundial. O sea que ahí hay una primera propuesta para que ingrese. Ahora estuve en una reunión en Buenos Aires con la gente de Corrientes y ellos están movilizando el chamamé. Están en esa etapa lo que dijeron, como una de las posibilidades, es que esa presentación ante la UNESCO se haga conjuntamente con Brasil y Paraguay, para tener más fuerza como región. Que fue el caso este caso fue igual, es decir, fueron los 3 países que se presentaron pidiendo esa protección especial y esa consideración. Entonces, la pregunta que uno se haría en este caso es ¿cuándo es que un bien, esa distinción que nosotros manejábamos de bienes naturales o bienes culturales, ¿cuándo es considerado un bien cultural? Bueno, primero si es una obra maestra del genio creador humano o la manifestación de un intercambio de influencias durante un periodo en el desarrollo de la arquitectura, las artes monumentales, la planificación. Son una cantidad de categorías que cuando llegue el momento se consultan. Aportar un testimonio único, o por lo menos excepcional, de una tradición cultural. Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de construcción, construir un ejemplo de asentamiento humano, estar asociado a acontecimientos o tradiciones vivas, porque también estamos hablando de tradiciones vivas como es el chamamé, claro, como es el chamamé. Y los naturales tienen que ser representativos de los diferentes periodos de la historia de la Tierra, ser ejemplos de procesos ecológicos, contener fenómenos naturales extraordinarios, contener hábitats naturales muy representativos. En este caso, por ejemplo, la UNESCO para el año 2003 había catalogado unos 700 bienes, 754 bienes, de los cuales el 77% eran bienes culturales, así que principalmente el 20% son naturales, es una proporción menor. Y entre ellos, en la primera etapa está, por ejemplo, la Alhambra de Granada, o la Catedral de Bruges, la Gran Muralla China, la Acrópolis de Atenas, eran los más evidentes del mundo, del viejo mundo. Y en América Latina, Tiahuanaco, en Bolivia, la ciudad de Olinda, el centro histórico de la ciudad de Olinda, que es un conjunto barroco, Rapa Nui en la isla de Pascua, ¿no? Donde están los acuacú, la ciudad de Cartagena de Indias, Quito, el centro de Quito también, Oaxaca, y las misiones jesuíticas de Santísima Trinidad de Paraná y Jesús de Tabarangú, según se dice, según me vi que se decía, porque acá está escrito de otra manera, que es Paraguay, claro. Y Machu Picchu. Esos son claro, ya los anteriores. Y en la Argentina, en esta lista del patrimonio, está los glaciares de Santa Cruz, el Perito Moreno, el Parque Nacional de Iguazú, la Cueva de las Manos del río Pinturas, la península de Valdés como reserva natural ecológica de la biosfera, las manzanas y las estancias jesuíticas de Córdoba,
el Parque Natural de Chishualasco y Talampaya en La Rioja y San Juan, y la quebrada de Humahuaca. Y entonces, en este último tiempo, a esto se suma el conjunto de las misiones jesuíticas. ¿Y la Reserva Ecológica del Chaco? Es que se puede estar incorporándose ahora, porque esto es anterior. ¿Ves? Dice, acá todavía estaba, por ejemplo, el Valle Calchaquí, los valles calchaquíes de Salta, Salta y Tucumán, de Tucumán en realidad. Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, sí. Las Parinas, Catamarca, la Reserva de la Isla de los Estados y el Camino del Inca, que es lo que se acaba de hace 3, 4 años de votar su aprobación. ¿Hay una planificación? Hay una planificación. Entonces, justamente en esta presentación que se hace ante la UNESCO y en esta reunión que se hizo de la cual les estoy hablando acá mismo en la ciudad de Posadas, se habló justamente de un plan de acción. Y ese plan de acción eran las medidas que había que tomar para llevar adelante estas tareas de protección. Bueno, eso es lo que tenemos que ver justamente, porque fíjense, son muchas, es decir, se refieren en algunos casos a acciones generales, en la Argentina vamos a hablar, reconocimiento de emplazamientos para fijar el campo de intervención, adopción de medidas legales por la tenencia de los sitios. Pero te pregunto una cosa, ¿por qué Itatí nunca fue declarado por ejemplo? ¿Y estuvo solicitado? No sé, te digo, ¿cómo puede ser que un lugar No sé. que tiene un sistema de, ¿Pero por el grado de conservación será? no sé, pero por lo menos un santuario que... Pero tiene que ver con las iniciativas, me parece, ¿no? Con la voluntad de que eso se haga. Sí. O sea, en ese plan de acción, lo primero era de carácter sobre todo vinculado a la conservación del bien, de qué manera ese bien se puede conservar sin que desaparezca. En el caso de San Ignacio, Santa Ana, estaban en vía de desaparición. Las plantas habían entrado dentro de los muros se caían y entonces toda esa tarea que se empezó a hacer acá en el año 43, creo, en San Ignacio, y por lo menos una primera etapa hasta el 48 se hizo una tarea muy, muy intensa de limpiado de todo el terreno, regularización dominial y todo eso, pero naturalmente es un trabajo que continúa sin límite, porque eso se puede continuar en la reconstrucción. Y después la creación de centros de interpretación, como se hizo en San Ignacio, museos, espectáculos de luz y sonido para valorizar, pero también lo que es interesante es que en esta postura de la UNESCO al plantear el plan de acción está el mejorar las condiciones de vida de la gente que rodea las ruinas, porque dice que si no, es esa misma población la que los destruyen, porque le sacan para construir sus propias viviendas, como sucedió desde el Cairo, con las pirámides, claro, hasta que, bueno, usan esos terrenos especiales que tienen cantidad de valor arqueológico, lo usan para usos privados. Entonces, yo lo que decía es esto, hagamos cuatro equipos para las 4, si quieren, lo pasamos en una lista. ¿Vamos a viajar? Y vamos a ver si podemos, por lo menos 2 sí. A Santa María hay que ir, porque hay que ver todo el desarrollo que están haciendo ellos, que es fabuloso lo que están haciendo ellos. Yo ese no conozco lo que pasó ahora. Incorporar a Concepción, las ruinas de Concepción, que juegan un papel importantísimo, que tiene un La plaza y patrimonio. todo eso. Claro, no, y todo alrededor de la plaza, las construcciones que están, la escuela, que es escuela especial, el correo, todo eso que sigue Pero si no estando. está dentro de la... Claro, te quiero decir, una manera de decir, no está ahí. Claro que no, Bueno. Y sí queda el paso. La cuestión sería disponer de tiempo que todos puedan ir, porque se puede organizar, pero a ver quiénes pueden y cuándo, un día de semana. Bueno, vemos cómo organizarlo, pero para empezar, para organizar el trabajo, lo que habría que hacer entonces son 4 grupos vinculados a cada una de estas ruinas. Y
en los cuales va a haber que seguir un cuestionario para ir viendo qué es lo que se está cubriendo. Es un documento que yo les dejo de todas maneras. Qué es lo que se hizo y cuáles serían las recomendaciones que daríamos como política a seguir. En este caso, con los casos del UNESCO, ellos bajan un detalle mayor porque todos tienen presupuesto, porque todos dicen, para hacer esto hace falta tanta plata, para hacer esto hace falta tanta plata. ¿Esto sería el taller de patrimonio regional? Sí, exactamente. ¿Por qué nos había dado también para incluir eso? ¿Se acuerda que nos había dado para incluirnos patrimonio material? Bueno, a eso estamos, es uno de los temas que tomamos. Tomamos uno, claro, tomamos uno. Y antes de abandonar el taller y pasar a otra habitación, les doy dos... Silencio. Después ya les doy dos recomendaciones. Uno, este es un libro que acaba de salir, que se llama de María Marta Reca, que es una de las conservadoras del Museo de La Plata, y que se llama Antropología y Museos. Es interesante porque yo ya les di en la ficha número 2 unas reflexiones de críticas sobre el tema de los museos. Se llama Antropología y Museos. Yo les voy a dejar los María Marta Reca. Sí. Reca. R-E-C-A. ¿Sí? No sabía. Ella es de La Plata, pero bueno. Porque yo les di en la ficha número... ¿Cómo? Una sola. Qué raro. Sí. Yo les puse en la ficha 2 carillas de Toby Miller y de Giudice, donde hablan de una manera crítica sobre el tema de los museos, para que piensen un poco al respecto. ¿Por qué? Porque uno lo da como, eso es como un mundo dado y que siempre es así, en realidad está en pleno cambio, todo en mutación, todo eso. Y este libro trata justamente de eso con mucho detalle, es decir, de qué manera muchos de ustedes están vinculados al mundo de los museos y cómo la nueva museología se contrapone a la museología tradicional, no solo desde el punto de vista de la etnografía, sino desde el punto de vista del valor simbólico de los objetos. Es decir, porque en un museo, el objeto es sacado de su contexto natural y es puesto en un ámbito en el que cambia de sentido, de acuerdo a cómo se expone, y que aparte pasa a tener un carácter educativo. Es decir, pasa a tener un valor simbólico que tiene que ver con la educación social. La gente va con una actitud de recogimiento a un museo, como si fuera una iglesia, un templo, y sigue con atención el relato que hay en la museología, en cómo está contado eso, y el valor que se le da a la contextualización de esas piezas. Entonces, este libro, del cual yo les voy a dejar, les dejo el libro para sacar la parte correspondiente, hace toda esta reflexión sobre cómo la nueva museología, sobre todo vinculada a las ciencias del hombre, no quiere romper ese mecanismo anterior de desnaturalizar la pieza y convertirlo en algo absolutamente fijo y estable para poner el acento en que esa pieza empieza a generar relaciones con quien lo ve totalmente distintas. ¿Por qué? Porque esos valores en la sociedad no tienen ese carácter. Cuando se hizo la conquista del desierto, el Perito Moreno es uno de los que reúne las primeras colecciones junto con Ameguino y se hace el Museo de La Plata, el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, dentro del cual hay una sección de arqueología y de etnografía, ¿no? Que estaba totalmente, en el artículo de Miller creo que está eso, estaba tan representado que hasta había muchos de los caciques pampa que terminaron trabajando de ujieres ahí y que no solo eso, sino que donaron sus cráneos post-mortem para el museo. Es decir, que la derrota había sido total y absoluta de esa. Es cierto que los ponían en unas cosas y después los sacaban y los metían.
¿En dónde? Que a los indios los exhibían en una época. No, eso yo no supe nunca, pero sí supe en otro lugar. Bueno, en Francia se hizo, sí. En Francia se hizo en la Exposición Universal de París del año 80, que se llevó unos fueguinos, se llevó 6 fueguinos, que se exhibió, pero era un particular que tenía un negocio como si fuera en esa época como de circo, que mostraba curiosidades, una persona con 2 cabezas, ¿no? Un enano, en fin, esas cosas, y se mostraba como curiosidad 6 alacalufes, creo que eran, 6 zonas eran, 6 zonas, y fue toda una historia porque además ya en esa época había sectores del socialismo utópico que cuando vieron eso se dieron cuenta que era una monstruosidad y lo denunciaron. Entonces este hombre quebró y los zonas quedaron sueltos en Francia. Es toda una historia tremenda, es una historia espantosa la de los zonas. Sí, sí. Bueno. Los guayaquíes. ¿Los guayaquíes? Sí. Ah, claro. Los dos trabajaron. Sí. Bueno, pero el caso de La Plata, vuelvo ¿por qué el ejemplo? Porque en realidad era como, lo que quería decir esto, era que esa cultura y ese pueblo había terminado su rol en la historia, se conservaba ¿no? el recuerdo de sus hábitos, de sus vestimentas, hasta de sus cráneos, pero ya habían dejado de existir como tales. Citan el caso del Museo de Antropología de México, que es un museo fantástico, maravilloso, pero que pone muy claro, según ellos, la distinción entre los indios contemporáneos mexicanos, como que no están en la historia, y estos que sí eran el momento del gran esplendor, de las gran altas culturas y todo. Eso sí, es como si no hubiera una comunicación entre esas cosas. Esto con el tiempo se ha ido modificando, ¿por qué? Porque en La Plata aparecieron las distintas agrupaciones de pampas, de ranqueles o de mapuches, que empezaron a reclamar por los restos de sus antepasados y los han enterrado ritualmente y todo, y se los dieron, ¿no? Es decir, que esa cadena se empezó a romper, pero quiere decir que cuando eso se muestra entonces tiene que estar contextualizado diciendo, bueno, esos son los mismos que hoy viven en Los Toldos, en provincia de Buenos Aires, o que viven, ¿no? en un barrio. Claro, son los mismos, no son otros, pertenecen a otra historia. Es decir, que el museo tiene al estar ese aspecto patrimonial, es polisémico, esa pieza que se exhibe tiene una cantidad de sentidos, y esos sentidos hay que investigarlos con respecto a la propia realidad. Habla de eso este libro. Y después lo otro que les recomiendo, que esto lo he comprado acá, en Montoya, que es Paracuaria, un video que no sé si es paraguayo en su origen. El realizador... ¿Cómo? Sí. ¿Está en YouTube? Sí. Bueno, está muy bien hecho esto. Toda la gente que consultan es muy bueno. Está incluso hasta nuestra colega y compañera Rojas, y está, Liliana, y está, un montón está el mismo Gutiérrez, que también, Ramos Gutiérrez, gente del Paraguay, está muy bien, es muy bueno y muy completo. Sí, va provincia por provincia de las misiones jesuíticas. Está bien, están todas Sí, las 4. sí, efectivamente. Así que... Paracuaria, claro, Paracuaria. Así que eso también, hoy no lo vemos porque no hay tiempo, pero quizá vemos lo correspondiente justamente a la provincia, a las misiones del Paraná, se puede ver. Bien.